Notiplaneta.com. Noticias, deportes, economía, actualidad, agro, industria. Tu canal. En Somalia, un atentado suicida ha dejado al menos 17 policías muertos y 20 heridos. El atacante, que iba vestido con el uniforme de las fuerzas de seguridad del país, entró en la academia de policía de la capital llevando un cinturón de explosivos. Lo detonó durante un desfile. El grupo terrorista Al-Shabaab ha reivindicado la autoría del ataque. Según datos de la ONU, el grupo es responsable del 60% de las víctimas civiles del conflicto en Somalia entre enero 2016 y octubre 2017. Estados Unidos, la libertad de navegar en Internet se puede empezar a ver comprometida. Y es que la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense tiene previsto realizar este jueves una votación para decidir si se deroga la neutralidad en la red existente hasta el momento. Se trata de una serie de reglas que garantizan la imparcialidad e impiden que los grandes proveedores del servicio controlen el ciberespacio. En concreto, la normativa estipula que las compañías no pueden acelerar o ralentizar el tráfico de las páginas web, bloquear el acceso a ciertos sitios o priorizar su propio contenido, entre otros aspectos. La comisión que va a tomar la decisión está compuesta por 3 republicanos y 2 demócratas. Se da la circunstancia, además, de que el presidente del organismo ha venido criticando desde hace tiempo esta misma reglamentación. Esta votación ya ha causado una oleada de reacciones en el espacio cibernético, mientras grandes empresas como Comcast y Verizon están en contra de la imparcialidad. Hay otras que denuncian su posible eliminación. Netflix y otras populares plataformas han publicado mensajes donde abogan por preservar la neutralidad. Y en esa misma línea se han manifestado algunos de los denominados pioneros del Internet. Recalcan que la propuesta de la comisión se basa en su comprensión errónea sobre la tecnología de la red. Una encuesta hecha por la Universidad de Maryland refleja además datos muy interesantes. Muestra, por ejemplo, cómo tanto los republicanos como los demócratas están en su mayoría en contra de la derogación de este precepto. Sobre las consecuencias de la eliminación de la neutralidad de la red hemos conversado nosotros con el director organizativo de Center for Media Justice. Él es Steven Renderos. Él opina que sin estas medidas de protección, Internet podría ser utilizado para tener influencias en procesos políticos. Un Internet sin las protecciones de la neutralidad de la red asegura que la persona con más dinero pueda influenciar el contenido digital que les llegará a los usuarios del Internet. Quiere decir que los más pobres y marginados de la sociedad van a ser relegados a una experiencia de segunda clase, y que los ricos van a tener la oportunidad de poder pagar para que su expresión pueda ser escuchada y recibida por más gente. En ese sentido, pues los más ricos son los que tienen la más influencia económicamente en esta sociedad. Entonces, en los Estados Unidos, mucha de esa expresión política va a ser al nivel más conservativo, como lo hemos visto en las cadenas de cable. Entonces sí, existe pues esa posibilidad de que al moverse a un Internet sin estas protecciones, se va a poder utilizar el Internet más como una herramienta efectiva para poder tener influencia sobre el proceso político en los Estados Unidos. El grupo armado Clan del Golfo la consideraba la mayor banda de narcotraficantes de Colombia. Ha declarado un alto al fuego mediante un comunicado. También las llamadas autodefensas gaitanistas han extendido la medida por todo el territorio colombiano con motivo de la Navidad. El documento dice textualmente que los ciudadanos merecen la oportunidad por primera vez en la historia de vivir sin la zozobra del conflicto armado. El Clan del Golfo además exhorta al resto de grupos armados a que cesen la violencia.
Solucionar las reivindicaciones de los pueblos originarios es uno de los grandes desafíos que deberá enfrentar quien gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile este 17 de diciembre. El conflicto con los mapuches es cada vez más violento, según la opinión pública. Sin embargo, la mayoría de sus representantes abogan por el diálogo. Mauricio Ampuero investigó qué caminos podrían ayudar a resolver esta situación. Comparten una historia en común, de enfrentamientos. La historia de Chile está marcada por el conflicto mapuche. Demandan la restitución de sus territorios originarios, mayor autonomía y el reconocimiento cultural. Para conseguirlo, han seguido dos caminos. Uno a propósito del diálogo, que es lo que hemos hecho constantemente. Y la segunda fórmula, no la digo yo, sino que la ha dicho la historia del mundo, que es la rebelión de los pueblos mismos. Y es este camino, el de la violencia, el que se ha incrementado en los últimos años. Incluso el Estado ha debido aplicar la ley antiterrorista debido al actuar de los grupos radicales minoritarios. Siempre el tema mapuche se termina hablando a propósito de qué, de la violencia. Y pocas veces se va a la profundidad de decirle de que aquellos dentro del pueblo mapuche que están dedicados a eso son minorías, son grupos muy pequeños. Y el resto lo que sí quiere es iniciar un diálogo. De hecho, el 77% de los mapuches rechaza los ataques incendiarios de los grupos indígenas. A la par, critican el empleo de la fuerza policial o que los agricultores usen armas para frenarlos. Lo que no significa que la demanda del pueblo mapuche, sus demandas de territorio, de reconocimiento de su identidad, sus demandas de autonomía no sean compartidas por la inmensa mayoría del pueblo mapuche, sino de la totalidad. Por eso el Estado ha buscado entregar algunas tierras a los pueblos aborígenes. Desde 1994 se han reasignado cerca de 230.000 hectáreas, según datos del actual gobierno. Pero el conflicto en la Araucanía no se limita solo a los territorios en el sur de Chile. También los pueblos indígenas instan a otra instancia, a los simbolismos de poder ver izada la bandera de su comunidad y también apelan a un cambio en la sociedad, en la educación de los chilenos. La mayoría de los mapuches anhela que los otros chilenos conozcan sus costumbres y a la vez compartir los beneficios de sus culturas. ¿Por qué hoy día no podemos hablar de salud intercultural en los consultorios? ¿Por qué no podemos hacer una educación en donde no se nos minimice como pueblo, en donde exista, donde hoy día el resto de chilenos sepa qué es un rehue, sepa el valor de aquello? A mayor conocimiento, mejor convivencia. Por eso insisten en la necesidad de sentirse mutuamente respetados. Siempre lo tratan de indio, que son flojos y no saben la cosmovisión que nosotros tenemos para trabajar la tierra. Nosotros, la tierra es nuestra madre sagrada, la ñuque mapo le decimos nosotros. Ñuque significa madre, mapu, tierra. Mapuche es gente de la tierra. Para alcanzar un mejor entendimiento de su cultura proponen elevar su lengua a otro nivel. Como mapuche, culturalmente, la idea sería que fuera un ramo más en cuanto al estudio, digamos, de pre-kinder, o sea, así como integran otro idioma, inglés en este caso, para que así no se pierda la cultura, enseñarles desde chico. Y si de educación primaria se trata, en Chile es necesario un cambio aún más básico, el de la visión de la historia chilena narrada desde los conquistadores españoles. Y no había una mirada, un correlato respecto de los pueblos originarios que existían ya en Chile y se estudian solo muy aisladamente. Yo creo que eso sí va a ser un aporte en entender de que Chile existía antes de la llegada de los españoles y que tiene un componente de pluriculturalidad. Es el conflicto mapuche, que bajo la visión de la mayoría de los pueblos originarios no es un problema solo de tierras que se resuelva por la violencia. Por el contrario, es un asunto de aceptación, educación y convivencia. Mauricio Ampuero, RT Chile. El líder ruso manifestó a los medios su intención de establecer unas buenas relaciones con Donald Trump. Sobre este asunto, Walter Formento, presidente del Centro de Investigación Política y Económica de Argentina, opina que la estructura política de los Estados Unidos dificulta la posibilidad de mejorar las relaciones entre Moscú y Washington. Los grandes obstáculos para avanzar en la consolidación de esa
esos lazos que deben cooperar a la construcción de un mundo en paz, se dificultan por la propia crisis al interior de los Estados Unidos, es decir, una crisis estructural donde los grandes actores del poder dentro de Estados Unidos pujan por retomar el control de los destinos de los Estados Unidos. Y eso no solamente obstaculiza la política internacional de los Estados Unidos con el resto del mundo y particularmente con Rusia y con Putin, En Canadá se estrelló un avión con 22 pasajeros y 3 tripulantes a bordo. La aeronave se accidentó poco después de despegar del aeropuerto. Varias personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Sin embargo, no hay reportes sobre víctimas mortales tras el incidente. Disturbios en Buenos Aires durante las protestas contra la reforma provisional promovida por el gobierno. A la plaza del Congreso se acercaron personas con pancartas y mensajes antigubernamentales, también contra las medidas de austeridad. Las fuerzas del orden blindaron las calles alrededor de la sede del Congreso para impedir el paso de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y universitarias. Aunque la manifestación comenzó pacíficamente, un grupo de asistentes con los rostros ocultos comenzó a lanzar palos y piedras, mientras los efectivos respondieron con balas de goma, cañones de agua y gas lacrimógeno. Un equipo de RT ha resultado afectado mientras cubría estos acontecimientos. Escuchamos cuál fue la reacción de los asistentes ante el actuar de las fuerzas del orden. No hay explicación por la cantidad de gendarmes que hay. Los gendarmes son militares. Mandaron a todos los militares a la calle, como si fuera la dictadura. Lo que pasa afuera, lo que tuvieron que hacer afuera, muestra la canallada que están haciendo adentro. Y además tenemos que saber quiénes son los que se sentaron, aunque ahora tuvieron que levantar la sesión. Una jornada espectacular del pueblo argentino, de las organizaciones populares, que demuestran en esta democracia de calle que es la única manera que este gobierno va a retroceder.